Pues muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa radiofónico Miradas Críticas, la situación de México. Ya estamos aquí, vamos a iniciar este programa, este martes 7 de febrero, el segundo programa de esta temporada 2023, y el programa se titula Justicia en la Luna, desamparados por las leyes. Vamos a tener en el primer bloque, el bloque de denuncia a Ricardo Bustos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el tema sobre la resolución del amparo indirecto en el caso de su padre, Higinio Bustos Navarro, también integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Vamos a ver qué nos platica cuál fue la resolución de este amparo indirecto. Recordar que Higinio se encuentra preso, es un preso por motivos políticos en una cárcel del estado de Veracruz. En el segundo bloque, con el comentario, pues Francisco Cerezo, con el tema García Luna, un soldado del sistema. Ya ustedes pueden haber leído o visto todo este juicio en contra del otrora superpolicía, ¿no? Este que decían que era el que iba a encerrar a todos los narcotraficantes y delincuentes, y resultó pues ser precisamente uno de los principales rateros y delincuentes. Y en el tercer bloque, en el bloque de Cherry TV, tenemos a Sonia Vega con el tema, pues Vivos los queremos, un libro imprescindible, un libro que tiene 4 años ya de haberse publicado, que ahora ya está en las redes. Nos va a platicar un poquito el contenido de este libro, que se lo recomendamos muchísimo. Y en el cuarto bloque, en el bloque de la entrevista, tenemos la participación de Alejandro Cerezo con el tema ¿es necesaria una ley para proteger a las personas defensoras? Y este es un tema también importante porque acaban de hacer una reforma, la reforma al artículo 73 constitucional, donde pues prácticamente autorizan al Congreso a legislar sobre una ley general. ¿Cuál es la diferencia entre una ley general, una ley federal, que es la que está vigente, sus avances, sus límites? Pues Alejandro nos va a platicar de esta importante iniciativa que pues trata al menos de tener un marco legal acorde al estándar internacional, pues para la protección de personas defensoras y periodistas. Y bueno, sin más, para la entrevista le vamos a pasar el micrófono a Francisco, quien ya tiene pues el enlace con Ricardo Bustos, para que nos platique precisamente de la resolución del amparo indirecto y de las actividades, intensas actividades que estuvieron haciendo en el estado de Hidalgo y en el estado de Veracruz. Pues adelante, Francisco, te dejo con el micrófono. Sí, muchas gracias. Pues aquí estamos enlazados con eh, Ricardo. Ricardo, pues platícanos qué ha sucedido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, mira, el día 6 de diciembre se llevó a cabo la audiencia del segundo amparo en contra del segundo auto de formal prisión que dictó la juez Irasara Villafuerte Martínez, de juzgado de distrito de Tantoyuca, Veracruz, en contra de mi padre. Sin embargo, en el juez octavo federal de Tuxpan, pues dilataron mucho en dar la resolución. Hasta el día 1 de febrero dieron a conocer el resultado de la audiencia, donde niegan el amparo a mi papá, siendo que en el primer amparo fue favorable. Sin embargo, pues eran los mismos datos con el cual dictaron el segundo auto de formal prisión. Entonces, nosotros decimos que es por consigna que niegan este segundo amparo al caso de mi padre. Y pues nosotros ahorita, como Frente Nacional,
hemos estado realizando actividades en la zona de la Huasteca, bloqueos, volanteos, y aquí en la ciudad de Jalapa hemos estado visitando las diferentes instancias, tanto gobernación del estado, Congreso del estado, el Poder Judicial, derechos humanos. Sin embargo, hasta ahorita pues no hemos tenido ninguna respuesta. Solo pues derechos humanos lo que argumenta que pues ellos no tienen competencia para analizar los derechos violados hacia mi padre, ¿no? Desde su detención, porque pues fue una orden judicial según ellos, entonces no tienen ese poder para dar una opinión o pasar una queja a CNDH a nivel nacional, pues porque para ellos pues no les compete eso. Sin embargo, pues nosotros hemos estado en constante actividad aquí en la ciudad, hemos estado en espacios públicos haciendo mítines, volanteos, pegas de carteles, y pues seguiremos hasta que pues nos den una respuesta favorable, ya que pues desde el primer amparo que resolvió el juez de Tuxpan, pues se demostró que mi padre pues es inocente y no tiene ningún vínculo con el delito del cual se le imputa en la carpeta donde se le incrimina. Ok, sí, pues estamos hablando de compañero Higinio Bustos Navarro, que ya lleva preso 1 año 9 meses. Está siendo acusado de un homicidio que él no cometió y que es evidente, se puede leer en el expediente judicial, que pues es un montaje bastante burdo, ¿no? Preguntan a un testigo y él dice que no sabe quién es, y poco a poco en los diferentes veces que lo mandan llamar, pues va modificando su discurso hasta decir que uno de ellos es Higinio Bustos Navarro, que es un responsable de un homicidio, y evidentemente pues es un caso de prisión por motivos políticos que hay en México. Y de ahora en adelante, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Van a mantener el plantón? ¿Van a seguir volanteando? ¿Van a seguir presionando a la autoridad pues para poder lograr justicia y la libertad de Higinio? Sí, pues ahorita continuaremos con nuestras actividades de volanteo, visitando las instancias, para ver qué respuesta nos tienen a los documentos que se han entregado. Eh, Seguiremos realizando los plantones móviles aquí en la ciudad, y pues pues es por tiempo indefinido hasta que mi padre obtenga su libertad, y pues la actividad pues se está llevando también en los diferentes estados donde tenemos presencia como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ok, pues sí, pues aquí nosotros como Comité Cerezo México, pues estamos dando seguimiento a este caso de evidente prisión por motivos políticos, también una detención arbitraria que fue cometida, y pues estaremos al tanto también de todo lo que esté sucediendo allá con las manifestaciones, tanto en la Huasteca como en las zonas o en los estados donde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tiene presencia, pues para estar atentos en caso de la represión, en caso de una situación que viole derechos humanos, y bueno, ahí estaremos pendientes de esa situación. Pues no me queda más que agradecerte pues haber tomado la llamada. Sabemos que allá no hay internet, que luego es difícil contactarnos, pero pues muchas gracias por estar aquí en el programa, y no sé si tengas algo más que decir. No, pues gracias a ustedes por el espacio, pues por estar al pendiente del caso de mi padre, Higinio Bustos Navarro, y pues pedirle a la audiencia, ¿no?, que pues se solidarice. De hecho, pues estamos resistiendo aquí en Jalapa, Veracruz, donde hemos tenido solidaridad con despensas y también económico, ya que pues somos una organización independiente, pues no
no tenemos apoyo de ningún partido político ni de dependencias gubernamentales. Estamos resistiendo gracias a la solidaridad del pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y estamos en contacto. Sí, gracias, hasta luego. Bueno, pues un caso más de represión por motivos políticos. Higinio Bustos fue detenido el 3 de mayo del 2021, como ya dijimos, acusado de un supuesto homicidio que pues él no cometió. Y pues llamado también a toda la gente que puede escucharnos o que le diga a sus familiares que estén cerca de Jalapa, pues que vayan a apoyar con presencia, que vayan a apoyar con un poco de recursos económicos o pues un kilo de arroz no estaría mal para el plantón de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que pues como ya lo dijo, se van a mantener en movilización hasta lograr la libertad de Higinio, dirigente náhuatl, indígena náhuatl de la Huasteca, y pues te paso la palabra, Héctor. Muchas gracias, Francisco, por hacer esta entrevista, este enlace directamente con el hijo de Higinio Bustos Navarro. Pues vámonos de una vez con la producción al intro con el comentario. El título es Genaro García Luna, un soldado del sistema. Genaro García Luna está siendo juzgado en los Estados Unidos por narcotráfico, delincuencia organizada y mentirle a las autoridades estadounidenses en una declaración migratoria. Para que esto se diera después de haber sido protegido y haberlo apoyado para que se convirtiera en el superpolicía mexicano 5 estrellas, es que se salió del huacal. Pasó como con todos los que han trabajado al servicio de Estados Unidos. Mientras son funcionales, son apapachados e incluso se les tolera o facilita todo acto ilegal que cometan. Pero en cuanto se salen del huacal y muerden la mano de quien les dio de comer, cualquier pretexto es bueno para detenerlos y juzgarlos. No por traición a la patria por servir a los intereses de una nación extranjera, como debería estar acusado en México, sino por algunos delitos, entre ellos narcotráfico. Así, los Estados Unidos quedan bien siempre cuando son protegidos, son funcionarios, se les da todo el apoyo para supuestamente luchar contra el narcotráfico y cuando caen en desgracia, los juzga por parte de lo que hicieron cuando fueron sus protegidos, usualmente por narcotráfico también. Genaro García Luna fue entonces un soldado del sistema capitalista, una ficha que fue bien jugada para imponer la política económica de la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, esa que nosotros conocemos como la guerra contra el pueblo, para profundizar las políticas neoliberales que despojaron a la nación de sus riquezas y que generaron más de 250,000 muertes y más de 100,000 desaparecidos. Para poder imponer dicha política es necesario mucho dinero. ¿De dónde se obtiene? Por supuesto de la iniciativa Mérida, pero la mayoría se genera con base en el narcotráfico. Es decir, se generó una guerra para controlar a una parte del narcotráfico y así generar ganancias, no solo para enriquecerse, sino para proseguir con esa misma guerra. García Luna fue una construcción estatal. Desde los 11 años dicen por ahí que ya era informante de la Dirección Federal de Seguridad. Señalaba a personas pudientes para que fueran extorsionados. Es decir, desde temprana edad conocía el mundo dual de la delincuencia y la represión política. Es hasta 1989 que García Luna empezó a trabajar en el CISEN, en el aparato contrainsurgente. Luego fue apoyado por otro represor, Tello Peón, quien a su vez era protegido de Jorge Carrillo Olea, viejo represor de los 70s, director de la sección segunda del ejército mexicano, es decir, de la inteligencia militar, de 1970 a 1976. Es decir, García Luna no nace de la nada, sino es un producto bien acabado de la contrainsurgencia mexicana, del espionaje político, de la delincuencia organizada y de los intereses norteamericanos en México. Así, el ascenso meteórico de García Luna, del CISEN en 1989, salta a la Policía Federal Preventiva en 1999, policía que marca el inicio de la militarización de la seguridad en México y que se estrenó reprimiendo la huelga del 99-2000 de la UNAM. De ahí pasó a la Policía Judicial Federal en el 2001 con Fox
es el director de la Agencia Federal de Investigaciones. En ese mismo año, un colaborador suyo, Luis Cárdenas Palomino, actualmente preso por tortura, era reconocido por el FBI como un buen policía. Este personaje también fue el responsable de la detención arbitraria y tortura de los hermanos Cerezo el 13 de agosto. García Luna, en el 2006, ya con Calderón, es el secretario de Seguridad Pública. En ese año se da la represión de Atenco y Facundo Rosas, el responsable del operativo, gente cercana a García Luna, hoy también está detenido. Es decir, la élite represora y violadora de derechos humanos de los gobiernos de la derecha, aunque como ya vimos eran la continuación de la escuela contrainsurgente mexicana, la cual trasciende partidos en el poder. Ahora bien, para saber qué hizo ilegalmente debemos rastrear qué quiere esconder durante su juicio. Por ejemplo, quiso esconder que le pagó a El Universal a través del gobernador de Coahuila en el periodo 2005-2011, Humberto Moreira Valdés, pagos para que no hablara tan mal de él e hiciera brillar un poco su imagen. Tampoco es una acción burda para que nadie hable de él. Seguro hablaron de él e incluso algunas notas en contra de su actuar, pero en general inclinó con dinero la balanza, con 25 millones de pesos mensuales en, hasta donde se sabe, El Universal. Es muy probable que lo hiciera también con otros medios. Por cierto, el director del Universal, Juan Francisco Eali Ortiz, es compadre del exgobernador Moreira, es decir, como lo hemos dicho en nuestros informes, el Estado es la representación de la clase dominante y aquí un claro ejemplo de sus lazos e intereses. Y no como algunos teóricos quieren hacernos creer que la guerra contra el narcotráfico equivale a una ausencia del Estado, a la captura criminal del Estado o a la representación de supuestas redes macrocriminales. Teorías y conceptos que solo ocultan los intereses de la clase dominante y al Estado como salvaguarda de sus intereses. Y por tanto, fuente de todas las violaciones a los derechos humanos en contra, en su gran mayoría, de la gente del pueblo. Otra información que muestra la relación gobierno-delincuencia, violaciones a los derechos humanos, es la información de Edgar Beitia, quien del 2011 al 2017 fue fiscal de Nayarit, ahora sentenciado a 20 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico, quien junto con el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, también preso por narcotráfico, pero él en México, quienes trabajando de la mano de la delincuencia organizada ilegal, ya que ellos eran la legal, generaron miles de víctimas entre la población nayarita. Bueno, pues este exfiscal, en el testimonio que dio en el juicio contra García Luna, dijo que la instrucción del gobierno de Felipe Calderón, cuyo gobierno fue del 2006 al 2012, y de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Genaro García Luna, era proteger a un grupo criminal y atacar al otro. Ahora, que ya ha caído de la gracia de sus anteriores patrones, en México también se le está investigando por delitos relacionados con el narcotráfico, de ser cómplice en el operativo rápido y furioso que permitió la entrada de 2,000 armas que las autoridades de Estados Unidos supuestamente rastrearon para llegar a las cabezas criminales de México, pero que ha costado miles de muertes en México, de corrupción durante la privatización de los penales federales en México, y además de robarse unos 250 millones de dólares de las arcas del Estado durante el tiempo que estuvo como funcionario, aunque debería ser también juzgado por traición a la patria. Pero eso abriría la otra cloaca y tendrían que ser juzgados unas cuantas decenas de funcionarios y exfuncionarios que claramente realicen actos contra la independencia o soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a gobierno extranjero, como lo señala el artículo 123 del Código Penal Federal. Al parecer, muchos políticos y funcionarios que gobernaban o tenían puestos importantes en el gobierno de Felipe Calderón, quien por cierto desde España dice que nunca se enteró de nada y que todos mienten menos él, están relacionados con el narcotráfico. Pero esta relación es una relación subordinada a la guerra contra la delincuencia organizada que, como hemos señalado en nuestros informes sobre graves violaciones a los derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos, es una estrategia transnacional que en México se usó y que puede volverse a usar como una forma de control social mediante el terror para profundizar la privatización de todos los derechos humanos y riquezas de la nación. Fue el marco en medio del cual se estableció también la represión política en contra de toda la disidencia social para desarticular la organización del pueblo y además se usó como base de estas dos estrategias la estrategia contrainsurgente que, como ya vimos, Genaro García Luna y sus mentores son especialistas desde la Guerra Sucia. Debemos preguntarnos ahora,
¿Quiénes son los continuadores de estas estrategias? ¿Quiénes son los funcionarios que en la actualidad participan en la 4T a cambio de impunidad y que seguramente en próximos sexenios podrán nuevamente poner su experiencia contrainsurgente y de represión política al servicio de la política económica que, neoliberal o no, ha permitido que los millonarios sean más millonarios, como Slim y Larrea, y el pueblo mexicano más o menos pobre según el programa social que les apoye o no, sin que logren por medio de los programas sociales gozar realmente de los derechos humanos, gozar de una vida digna. Muchas gracias, Héctor. Pues gracias por el comentario. Ahí está el pacómetro. Díganos qué les parece y mandamos saludos también a quienes nos están escuchando desde Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, en Tulancingo, en la Huasteca, aquí también en la Ciudad de México, en Gustavo Amadero, en Tlalpan, en Xochimilco, y vámonos a un corte con la producción de Radio Común. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomun.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Bien, no sé si alguien me escucha. Si alguien me puede decir si me escucho. Bien, pues vamos a reiniciar. Ya cambié el celular. Ustedes están viendo que tenía muchos problemas con la cámara de la computadora. Y como les digo, toda la semana la he utilizado, pero solamente cuando viene el programa se traba la cámara. Es un sabotaje. No sé si de la producción de Radio Común o de los aparatos de inteligencia que no son inteligentes. Pero bueno, vamos a regresar. Estábamos mandando saludos a diferentes estados, los que nos están escuchando, Michoacán, en San Luis Potosí, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la hermana República de Ecatepec. Y pues vámonos con este tercer bloque, con una producción de Cherry TV con Sonia Vega, hablándonos de un libro que se titula Vivos los queremos, claves para entender la desaparición forzada, que hace poco lo liberamos, es decir, lo subimos a la página en PDF para que cualquier persona interesada pueda bajarlo, descargarlo, leerla. Y es un libro que pues ya se agotó la edición impresa, ya tenemos muy, muy poquitos libros. Es un libro que ustedes, si lo googlean, va a aparecer que está en el Fondo de Cultura, en Gandhi, en el sótano, pero si ustedes hablan por teléfono, lo piden, les van a decir que no está en existencia. Entonces, pues vamos a escuchar, vámonos al intro con Cherry TV. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven en este momento a través del programa Miradas Críticas. Es un placer regresar este 2023 a compartir con ustedes algunas de las cápsulas que desde Cherry TV vamos preparando. A veces con cierta periodicidad y ritmo, otras no tanto, pero siempre con la intención de poder abonar a la reflexión de una cultura de lucha y defensa de los derechos humanos. En ese sentido, en esta ocasión queremos invitarlos a leer un libro, un infaltable que en el marco de la creación de la Comisión Especial de Búsqueda para el caso de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como la lucha incansable de tantas familias y de tantas organizaciones contra la desaparición forzada, cobra mayor relevancia. Vivos los queremos, claves para entender la desaparición forzada en México, es un libro en el cual el Comité Cerezo México
ha sistematizado la experiencia adquirida a lo largo de su labor acompañando casos de desaparición forzada en el país. Aunque el tema central es un tanto complejo de entender, el texto nos permite de manera fácil y sencilla ir desmenuzando qué es la desaparición forzada, cuál es su definición, qué actores intervienen en ella, si puede una persona particular que no esté ligada al Estado cometer o no una desaparición forzada. Abordar aspectos históricos y sociales que nos ayuden a comprender cuál ha sido su función como herramienta de control social, cuáles son las implicaciones psicosociales y socioeconómicas que deja su ejecución y sobre todo quizá el aporte más relevante que yo encuentro en este libro es el que se encuentra en el último capítulo. La lucha del pueblo mexicano en contra de la desaparición forzada. Entonces, en esta ocasión les dejamos esta invitación, que lo lean, que lo revisen, que lo consulten. Es una forma más de poder abonar a esta discusión y de seguir sumando voces que se pongan de pie en contra de esta violación de derechos humanos, ¿no? El trabajo, este arduo trabajo de sistematizar lo que presenta Vivos los Queremos, se lo debemos a Héctor Cerezo, quien ha sido parte del área de acompañamiento en casos de desaparición forzada, pero sobre todo a las familias y a las organizaciones que han tenido a bien compartir su experiencia y compartir lo que ellos en el camino han ido aprendiendo acerca de esta terrible violación de derechos humanos. Así que les dejo esta provocación, léanlo, reflexiónenlo, pero sobre todo organícense para seguir dando esta lucha contra la desaparición forzada y contra muchas otras violaciones de derechos humanos que siguen dándose en nuestro país. El libro lo pueden bajar de manera gratuita en la página del Comité Cerezo México, que es www.comitecerezo.org. Se encuentra en la sección de libros, ustedes le pican ahí donde dice libros y les aparecerán ahí las publicaciones que están disponibles. Nada más le ponen descargar y en automático ustedes ya adquirieron este ejemplar. Entonces, sin más, por favor, escríbanos, dejen sus comentarios, qué les pareció este libro, qué capítulo les llamó más la atención, cuál es su reflexión o qué podrían aportar, qué podrían abonar a esta discusión. Héctor, Adolfo, muchísimas gracias por el espacio y muy buena noche. Pues gracias a ti, Sonia Vega, con Cherry TV, un espacio también de video que aporta a este programa de Miradas Críticas. Y pues sin más, vámonos con pues un corte con la producción de Radio Común. Ya está con nosotros también Alejandro para regresar al cuarto bloque de la entrevista sobre, pues, platicar sobre esta ley general de protección a personas defensoras, la reforma al artículo, ya se me olvidó cuál artículo, pero Alejandro nos va a platicar mejor. Vámonos al corte. Radio Común. Transmitiendo a través de www.radiocomun.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Estamos de vuelta
aquí en su programa de Miradas Críticas, la situación en México. En esta noche, bueno, aquí menos aquí fría en la Ciudad de México. Mandamos saludos a quienes nos escuchan, a quienes nos oyen, o quienes nos van a poder ver en este programa editado los viernes a las 12, por ahí, por la otra plataforma, por YouTube. Y pues vámonos sin más con la entrevista con Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación aquí a Miradas Críticas. Pues para platicar, hace poco salió una nota en la jornada sobre la reforma del artículo 73, ya me acordé, ¿no? El artículo 73, que es, bueno, prácticamente le autoriza al Congreso poder legislar una ley general para protección de personas defensoras. Pero, pues, para dar un poquito de contexto a la audiencia, primero explícanos cuál es el origen de esta demanda de una ley general, cuándo inicia, y un poquito el proceso que se ha dado, ¿no? Como me acuerdo desde el acuerdo A10 hasta la ley federal, cuál ha sido ese proceso y esa participación que pues hemos tenido como ACUDE y como comité en este esfuerzo por lograr una ley general. Pues mira, el antecedente que nosotros identificamos antes de que nosotros entráramos a este tema es a partir de la ejecución extrajudicial de la abogada Digna Ochoa y Plácido en el 2001, quien fuera nuestra abogada. A partir de su ejecución, diferentes colectivos de abogados, sobre todo sus colegas, le exigen al Estado mexicano a través de la Comisión Interamericana un algo para que proteja a las personas defensoras que están en riesgo. Pasan muchos años hasta llegar al 2010, cuando otra vez un conjunto de organizaciones, entre ellas ACUDE, Comité Cerezo, el PRO, Tlachinolan y otras más, que tocamos las puertas otra vez a la Comisión Interamericana y presentamos una propuesta de integración de un mecanismo para dos poblaciones, para las personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas. Y en el 2010 el Estado empieza precisamente a querer impulsar los diálogos sobre un mecanismo, y desde el inicio nosotros identificamos que un mecanismo que no naciera de una ley general iba a ser difícil que se aplicara por su carencia del vínculo jurídico entre la federación y las entidades federativas y los municipios. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley actual es de carácter federal y solamente obliga a la federación a tomar medidas para las personas defensoras y personas periodistas, pero no obliga ni tienen obligación las entidades federativas, es decir, los estados de la República, ni mucho menos los municipios. Entonces, del inicio queríamos que nosotros, pues que el mecanismo no tuviera una limitada capacidad vinculante en lo legal y en la ejecución de recursos para la protección de personas defensoras. Entonces, digamos que en el 2010 se configura un conjunto de organizaciones que vemos esa necesidad de una ley general que dé nacimiento a un mecanismo de protección a personas defensoras. Bien, pues un poquito cómo se logra esta ley federal de protección a personas defensoras y a periodistas. Hubo ahí un proceso en el Congreso, ¿no? También cuál es la relación entre esa ley general, si realmente pues ha servido o en qué medida ha servido para pues disminuir pues, las ejecuciones, las persecuciones, la desaparición forzada en contra de personas defensoras o de periodistas. Es como una etapa, un proceso, el logro de la ley federal, y luego viene, ¿no? Un nuevo proceso, una nueva etapa, pues para tratar hasta el día de hoy de convertir esa ley federal en una ley general, y pues en qué momento estamos también, ¿no? Porque el gobierno está avanzando, sí, pero muy lentamente, y cuáles serían los aspectos positivos de convertirlo en la ley general, digamos ya en la práctica, ¿no? A la gente que nos escucha y diga, bueno, ¿por qué es necesaria una ley general de protección? Si ya tenemos una ley general contra la tortura, una ley general contra la desaparición forzada. Pues mira, nosotros siempre hemos planteado que desde que se hizo la ley federal, esta era una herramienta, un instrumento que podían usar las personas defensoras de derechos humanos para exigir el cumplimiento del Estado en sus obligaciones.
y una de sus obligaciones es salvaguardar la vida y la integridad física de las personas defensoras cuando son violados sus derechos por motivo de la actividad que realizan, ¿no? Entonces, en este sentido, el mecanismo que nació después de varias 25 mesas en el Senado de la República durante el año 2011 y 2012, nace esta ley federal, pero con esa limitación que únicamente se aplica a la federación. Obviamente ha salvado vidas. A la actualidad hay más de 1,600 personas inscritas a ese mecanismo federal, pero también muestra ya sus deficiencias estructurales. Y nosotros dijimos desde el 2011 que queríamos una ley general, pero el senador que impulsó esta iniciativa fue explícito y contundente. No nos iban a dar una ley general, sino una ley federal. Y de ahí que haya quedado una ley federal, y en esa época no tuvimos la fuerza, las organizaciones para lograr esa ley general. Entonces, la ley actual, pues muestra su gran limitación que sabíamos desde que la redactamos como ACUDE, de que no podía obligar a los municipios y a las entidades federativas a salvaguardar la vida y la integridad física de las personas defensoras y periodistas. Desde esa época se planteaba ya la reforma al artículo 73 para que precisamente el Congreso pudiera promulgar una ley en materia de personas defensoras. No obstante, hay una reforma de derechos humanos en la Constitución. En eso el Congreso es muy ortodoxo, en el sentido de que si no está que puede promulgar una ley sobre la materia, no la promulga, ¿no? De eso que ese artículo 73 se fue adhiriendo poco a poco la reforma para promulgar la Ley General de Desaparición Forzada, de tortura y ahora de personas defensoras y periodistas. También nosotros planteamos la reforma al artículo 6º constitucional, ¿no? Que es el de la libertad de expresión, para que se agregara ahí también el derecho a defender los derechos humanos y que también fuera un derecho muy similar a la libertad de expresión que protegiera tanto a las personas periodistas como a las personas defensoras. ¿En qué momento estamos? Después del 2012, cuando López Obrador se lanza ya como candidato, y cuando gana ya la presidencia, nosotros como ACUDE y comité le mandamos una carta pública donde pedíamos, entre otras cosas, además de una amnistía federal, además de la cuestión de los desaparecidos, una ley general de protección a defensores. Esta petición, pues, fue 2018. 2018, perdón, del 17 de julio del 2018. Y ahí tuvimos el apoyo de 145 organizaciones nacionales, 25 internacionales y 562 personalidades solidarias y democráticas. Y en ese sentido, pues nosotros seguimos trabajando en hacer una propuesta de iniciativa de ley general que implicaba la reforma al 6º constitucional y al 73, y es hasta este año que el Congreso de la Unión, en este sentido Cámara de Diputados, toma conciencia de la necesidad de esa reforma del 73 y da un paso adelante con la reforma que realiza en la Constitución. Y el gobierno federal, desde el año anterior, se decide y expresa a todas las organizaciones de derechos humanos y periodistas que va a realizar un proceso de consulta para construir una ley general. Hace diferentes foros nacionales, regionales. Desgraciadamente a los últimos foros ya no fuimos invitados, desconocemos cuál es el motivo y la razón, pero nosotros seguimos impulsando una iniciativa que construimos no solamente como ACUDE y comité, porque en el abril de 2019, después de 7 mesas de trabajo en el Congreso de la Unión con diferentes organizaciones de derechos humanos y de periodistas, se mejora, se perfecciona esta ley general y se lanza al Pleno, pero queda en el diván, queda desechada, no se aprueba, y pues queda ahí la ley general durmiendo los sueños de los justos, ¿no? Entonces, ¿en qué proceso estamos? Precisamente de volver a impulsar esta iniciativa de ley general. ¿Y en qué beneficiaría a las personas defensoras y periodistas? Uno, si es nuestra propuesta, es que podrían elegir entre el mecanismo federal y uno estatal.
Podrían elegir también dónde se investigaría el delito, si en la federación o en el estado, porque muchas de las veces son los perpetradores estatales o federales con los que hay mayor conflicto, entonces puedes elegir la fiscalía dónde dirigirte. Otra de las bondades de esta ley general es que va a hacer explícito el derecho a defender derechos humanos y sus derechos asociados, y el derecho a la libertad de expresión y sus derechos asociados. Es decir, no solamente va a reconocer al defensor como sujeto, sino la actividad de ese sujeto o persona defensora de derechos humanos, y además va a enunciar las obligaciones del Estado respecto a esos dos derechos y a esas dos poblaciones. Va a tipificar los delitos, las sanciones que se cometen, que se pueden hacer acreedores a partir de esos delitos. Va a iniciar toda la parte de investigación, porque cuando hay impunidad, pues se repite las violaciones de derechos humanos. Implica un mejoramiento, un fortalecimiento del mecanismo federal, la creación de mecanismos estatales, toda la parte de reparación integral y garantías de no repetición, toda la parte de transparencia y rendición de cuentas, que en ese sentido ha sido criticado en diferentes momentos el mecanismo actual, las sanciones a los funcionarios del mecanismo que incumplan sus obligaciones y hagan mal uso de los datos, y por supuesto la capacitación a esos funcionarios y toda una serie de artículos transitorios para no quedarnos en el limbo en caso de que en lo que se pone en marcha la ley general y se desmonta el mecanismo federal de la ley federal, ¿no? Entonces creo que tiene diferentes bondades, hay muchos temores por algunos sectores, pero son eso, temores, ¿no? Y hay que insistir en que esta ley general es una herramienta más para exigir las obligaciones del Estado. Sabemos que somos un país de leyes, que muchas de ellas no se cumplen a cabalidad, pero es mejor tener esa herramienta para decirle, no estás cumpliendo tu obligación tipificado en tal artículo de la ley general, a no estás cumpliendo tu obligación que no está tipificada en ningún lado, ¿no? Sí, pues eso es bastante importante. Ay, creo que se fue tu audio, no te escucho. Sí, aquí estoy. ¿Me Bueno, escuchas? sí, ya. Pues sí, es importante, le decía a la audiencia, sé que es un tema más como especializado en meterse a leer la propuesta de una ley general contra, no, para la protección de personas defensoras y periodistas. Pero bueno, ahí está la invitación de que es una propuesta que se tiene pues ya más de 10 años trabajando. Es una propuesta que se ha consensado con pues, más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, sociales, populares e indígenas, y que bueno, como siempre el gobierno tiene dos opciones, o retoma, consulta, toma en cuenta la participación de diferentes actores, o pues como son mayoría, pues hacen lo que quieren, la aprueban y como queda. Ese es como un momento, y el otro es que efectivamente, como decía Alejandro, pues tenemos leyes, algunas muy malas, algunas más o menos, unas buenas, pero pues en la realidad no se cumplen, pero no debe que ser motivo para no luchar por tener también leyes acordes a los estándares internacionales. Y una muestra de eso, pues son la estadística que acude, que hacemos como comité en el informe anual de violaciones a derechos humanos, donde pues se continúa, sí, en menor medida que años anteriores, pero se continúa pues la agresión, el hostigamiento, las amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado principal y fundamentalmente. Bien, pues Alejandro, en este proceso, pues alguna conclusión final, algunas palabras que quieras comentar a la audiencia, dónde se puede consultar esa ley general, si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, si a un periodista le interesa, dónde puede allegarse de esa información. Vamos a estar atentos por los foros o lo que se haga también para poder tratar de pues, posicionar un argumento, una propuesta de ley ante el Congreso, ante Morena, ante el mismo presidente, que decimos, pues, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que ya reformaron, pero pues tenemos que hacerlo en conjunto para que realmente funcione. Pues mira, pueden consultar la iniciativa de ley general en www.acude.org, en su sección de mecanismo gubernamental, y ahí van a encontrar también el documento histórico de lo que solicitamos como ACUDE y comité en el año 2010 al gobierno federal, y lo que solicitamos a la Comisión Interamericana como este mecanismo integral para la protección de personas defensoras y periodistas.
Ahí pueden ver un poco, digamos, la historia de cómo ha ido evolucionando las propuestas y cómo ha sido respaldada precisamente por organizaciones en toda la República Mexicana e internacionales, porque también es una propuesta que recoge la experiencia de diferentes mecanismos en el mundo y la nuestra, la mexicana, también, ¿no? Es decir, tenemos ya del 2012 de la ley federal a la actualidad, son 11 años de funcionamiento de un mecanismo donde se puede ver perfectamente qué ha funcionado, qué no, y también qué nunca se ha aplicado ni por este gobierno actual, que es la parte de la prevención y la parte preventiva de la ley actual. Es algo que no han aplicado y que no ha aplicado ni este ni los gobiernos anteriores. Bien, pues muchas gracias. Ahí está el llamado a las otras organizaciones, a los legisladores, para que se pueda construir una ley que realmente sirva pues, para proteger a las personas defensoras y a los periodistas. Nosotros decimos no hubiera necesidad de ley, pues si no ejecutaran, desaparecieran, hostigaran y amenazaran a las personas que están luchando por sus propios derechos, pero como existe esa situación, pues también se necesita una ley al respecto. Pues muchas gracias, Alejandro, y pues estamos acabando ya el programa, este programa de Miradas Críticas, la situación en México, en esta segunda entrega del año 2023, ya creo que la tercera temporada, siempre me pierdo, y pues bueno, vamos a tratar de arreglar esto de la imagen de la compu de no sabemos qué pasa, vamos a pedir, vamos a votear para una nueva computadora y una nueva cámara, yo creo, y pues nos vemos la próxima semana con el otro programa, y pues temas, entrevistas, comentarios, escríbanos ahí en las redes, en el Facebook, también ya estamos en el canal de Telegram, en el WhatsApp, bueno, lo único creo que nos falta es el TikTok, pero necesitamos de jóvenes porque ya somos chavorrucos que no sabemos utilizar eso, entonces si alguien se anima a ayudarnos a difundir a través de esta plataforma, pues también se los vamos a agradecer mucho. Muchos saludos y nos vemos la próxima semana.